Buenas y 18 noches para ustedes. Hoy en Días Contados nos va a acompañar el economista Óscar Landerreche para ponerle fin a esta semana corta pero intensa. Hoy en el país se produce formalmente un cierre de ciclo que comenzó con la llegada del presidente Boric a la moneda en marzo, siguió con el cierre del trabajo de la convención en julio, luego un desgastante periodo de campaña y el sorprendente resultado del plebiscito, que sigue rebarajando el naipe político. Nos merecemos más que nunca unas buenas y descansadas fiestas patrias para resetearnos y prepararnos para lo que viene. Abordar con urgencia la crisis de seguridad, hacerle frente a la crisis económica y sostener la conversación constitucional. Es de esperar que los vientos alisios de la primavera y la renovada proyección de la luz solar iluminen los liderazgos y la conducción política. Los ciudadanos y ciudadanas clamamos por eso. Empieza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me. Something you call out, but confess. Boots are made for one, and that is what they La TT30. Mira qué hermosura, qué gran forma de empezar. ¿Por qué uno no hace esto todo el año y empieza siempre así con una ¿Cuequeando? patita de cueca? Muy bien. ¿Cómo estás, Paula Walker? Muy buenas noches. Me cayó esto. Muy bien. ¿Cómo Buenas estás, noches. Juan Diego? Muy bien, Carolina. Qué bueno. ¿Cómo estás tú? Y estamos felices porque tenemos días libres por delante, Yo iba a decirte exactamente eso. Estamos felices porque nos vamos. porque nos vamos. Ahora Y ya. este es nuestro programa número 91. 91 déjale. años. 91, es una eternidad. ¿Se te ha hecho muy largo, pero como una condena? No, estar con ustedes siempre. Siempre. Siempre será un placer. Dijo el chileno. Dijo el chileno. No, Menos yo chileno que Juan Diego. encuentro que lo mejor de Juan Diego es como el pelo le ha ido variando en los 91 programas. Ahí, la Nino. Lo reconocieron en la calle. Mentira. Lo logró. Ayer. Una señora, siempre son señoras, lamentablemente. Pero... Lo que eres señorita. Lo que tú lograste a partir del segundo programa, Claro, yo no Juan le- Diego lo logró a partir el del programa 90. 90. Es que está claro. ¿Y mucho qué más te dijeron a una simpático señora? ahora. Oye, no menosprecie a la señora, por favor. No, O sea, las señoras son mi público objetivo. Yo, o sea, lo Ojalá tengo la como señora objetivo. no te esté escuchando. No, en serio. Yo aprecio mucho. Bueno, Demuestra y la seriedad de mi seriedad. Y el público A fin de gay cuentas. agradece la presencia de Juan Diego, hay que decirlo, tiene fanaticada por ahí, lo que siempre El es pelo, un por eso está mal. cumplido. Claro, sí, el pelo me ha ayudado mucho a tener Siempre es un cumplido. arrastre. Oye, ya, vimos anoche a las autoridades de gobierno bailando cueca. Lo primero que uno puede decir es juventud y vino tesoro, porque están la mayoría de ellos en sus 30, o recién comenzando los 40. Carolina Toá, que ya sobrepasó esas becas, lo hizo estupendamente bien también. Muy bien todo. Sí, ¿cierto? muy Estuvo bien eso. A ver si empezamos No, a nadie revisar las fracasó. imágenes. Nadie fracasó. ¿Qué opinas tú? ¿Alguien batió? No, yo no tengo idea de este tipo de cosas. Ahí está el presidente. Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, que se veía muy bien. Porque ¿qué más va a decir uno? Es como tan chaquetero. Alguien Sí. comparaba, sí, el presidente estuvo bien, pero bueno, no como la presidenta Bachelet. Es que nadie va a estar como la presidenta Pero Bachelet, pues. a mí lo que me gusta es el entusiasmo total y brutal del presidente de la República. El presidente está feliz, entusiasmado, aplaudiendo, contento. Mira ese pañuelo que está ahí como Sí, helicóptero. Bastante que... Bastante entusiasta. como helicóptero. Entusiasta. el pañuelo. Demasiado entusiasta, dices tú. No, pero está como... Se adelantaron en la vuelta, ¿cacharon? Bueno, ¿Un poquito? Importa. Sí, se adelantaron un poquito. Sí, yo lo encuentro, pero heroico. Pero está francamente muy heroico. Y cuando terminó Él está la muy cueca, entusiasmado, sí, Él es está verdad. feliz. Feliz. A mí Oye, me tengo una gusta amiga que es mucho. payera, que es una amiga estupenda, 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 pero otro de sus talentos, aparte de ser muy buena moza, es que hace paya. Entonces, Y le hizo una paya a la cueca. al le hizo presidente. una paya a la cueca del presidente. Entonces, anoche en el chat ahí se activó la cosa. No lo encuentro, pero ustedes pueden seguir rellenando mientras yo Bueno, busco dale. la paya. Acá está. Brindo por el presidente y su cueca de una nueva era. Le puso cualquier talento, pero igual le salió julera. Yo encuentro que le salió cero julera, presidente. Le salió estupenda le la salió cueca. bien, Le salió bien. le Oye, salió el que bien. baila bien es Gonzalo Vinter, ¿lo vieron? no. Y Se George sobreactúa un Jackson. poquito, pero siempre Jackson. se sobreactúa un poco Gonzalo Vinter. ¿Vinter? Ahí lo tenemos Poquito. también. Y George Jackson también bailó Bien, bien. bien, Sí. bien. La que estaba Camila radiante, radiante era Camila Vallejo. Camila Sí. Vallejo no suele sonreír mucho, sonríe poco.
Y ayer era pura risa, así con un vestido pero ultra mini, con la espalda abierta. Miren. Mira, por favor, no. ¿Es un Muy vestido o un buena. pantalón? No, eso es como un, creo es que como un vestido. como un enterito corto. Yo creo, ¿no? Es un enterito corto. Un o sea, enterito que es short, corto, ¿tú dices? short. Short. Sí, ¿ah? No, yo creo que es ¿No? vestido, ¿Vestido? fíjate. Como Sí. sea, sensacional. Se ve súper linda. Se ve y linda, y miren, está ahí está Grau contenta. también. No, y está mi amigo Ávila, que a quien yo aprecio mucho, Ah, el sí, ministro, sí, el sí, ministro sí, sí. de Educación, que yo soy bien hincha de él y baila bastante bien. Sí, también está Carol Cariola, que se mandó con una Con buena Gonzalo cueca con Vinter, Gonzalo Vinter. también. Bien porteña la cueca de Vinter. La Esta es encontré. una generación también que empezó a bailar cueca, lo que hablábamos ayer con este como rescate generacional importantes de la música chilena, a partir de las cuecas choras, del Roberto Parra que estamos escuchando, etcétera. Los tres se socializaron Sí. en una cuestión mucho más Sí. extendida de la cueca. Ahí está Sí. Carolina Toa, bailando Sí. con Giorgio Jackson. Muy bien, aquí, Oye, todas las alianzas. pero ¿ah? No, fueron además, y se juntó archienemigos. RD con el PS. Sí, Todas las acuérdate, alianzas. fueron archienemigos. ¿Sabéis quién faltó a la ¿Fueron cueca? archienemigos? Archienemigos, ¿Fueron pues, archienemigos? cuando ella era alcaldesa en Santiago y él era verdad. parlamentario y la criticaba, ¿te acuerdas? Buen zapateo ahí la Carolita. Muy bien, muy bien. Faltó la cueca de Lucía Damer con Con Crispy. Miguel Crispo. Esa Qué cueca malvada. faltó, Juancho. Qué malvada. Esa sí que es maldad. La maldad de Paula Walker. Faltó esa cueca. Pues, ¿ah? No, cuando no hubo cueca entre Crispy y Lucía Refalosa. Damer, tú dijiste, Vámonos. tú dijiste Aquí aquí ya murió, está. No, murió, el murió de costillar es hambre. mío. Oleado y sacramentado. El El segundo piso es mío. Oye, pucha, que estamos en 18, no se puede. No, no se queremos rían de la puro desgracia reírnos. ajena. Todo esto porque la Anda tú principal sabes, tal asesora vez. del presidente Boric en el segundo piso, Lucía Damer, hoy día dejó su cargo y en su reemplazo asume Miguel Crispi. Hoy más que nunca abrimos el segundo piso para hablar del segundo piso en Días con Todo. Oye, ya. Se veía venir a partir de la nominación de Nicolás Cataldo en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que obligó, o sea, hubo que hacerle espacio a Cataldo, eso es lo que resienten en Revolución Democrática, y para eso sacaron a Miguel Crispi, una persona muy cercana al presidente, y Miguel Crispi se va al segundo piso. Y ahí, ¿quién fue la damnificada? Lucía Damer, como decimos, que sale del gobierno, no sale solo del segundo piso, vuelve a la Universidad de Santiago, en sus palabras, su ambiente natural. ¿Cómo definirías tú lo que ha ocurrido y el paso de Lucía Damer por el segundo piso? Yo creo que a Lucía le pesó no tener partido político. Bueno. Y lo vimos porque Lucía Damer, hasta donde yo entiendo, independiente, sin partido político. Y lo que vimos fue una primera como, no sé si conflicto, pero hubo un primer roce entre Lucía Damer y la canciller. Nunca entendí muy bien por qué. En el segundo piso decían que era una obsesión de Cristian Bofill ex ante, que no era cierto, Pero terminó con todos los... pero parece que algo de cierto había. Ella empezó, acuérdense que empezó en los viajes presidenciales. O sea, ella Y después fue... dejó de ser parte pero de no la es comitiva los presidencial. viajes. Yo tengo entendido que ella fue a Argentina. Argentina. Y no fue, ¿Estados Unidos no fue? ¿No fue a Estados Unidos? No, y ahora iba, hasta donde yo tengo entendido, iba al A Nueva viaje York, de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, un viaje súper relevante, es la primera vez que el presidente va a estar. Y en este caso yo creo que efectivamente a Lucía le jugó en contra no tener un partido que roncara y que le dijera al presidente, como le ha dicho el Partido Comunista, como le ha dicho Revolución Democrática, no me toque a mi gente. Y entonces, claro, Revolución Democrática se queda con un integrante de sus filas a cargo como en el fondo es Jefe de el los jefe de asesores. asesores del segundo piso. Y el jefe de asesores del segundo piso tiene un rol relevante. Vamos a ver ahí cómo se ejerce Cómo ese se rol. apea. Porque, bueno, Juan Diego lo sabe, el segundo piso tiene muchos asesores y asesoras y tiene distintas funciones, desde los discursos presidenciales, pasando por las metas. Los presidentes van comprometiéndose La implementación públicamente. de políticas públicas. Y eso significa que hay alguien que tiene que hacer seguimiento a esas metas. Está la avanzada presidencial, está la agenda del presidente. Hemos visto estos días
no sé, yo ya... Hasta el que recibe las cartas también. Sí, claro. También todo ese sector es como asesores del presidente. Claro, entonces la pregunta es, hoy día sale Lucía, sabremos supongo con el tiempo por qué salió, me imagino que había ahí algún conflicto, y lo que viene ahora es ver si hay un giro. O sea, tú dices los motivos más allá de hacerle espacio a Miguel Crispi. O sea, porque ella podría haberse quedado. Claro, ella podría haber quedado como asesora, haber puesto a él, a Crispi, como director y el presidente decirle, mire, ¿sabe qué? Tengo cierta presión, hágase un ladito y metamos. Pero como dice una amiga quiso mía... hacer eso y no pudo. Claro, pero no, como dice una amiga mía también, uno está un poco más grande ya. Sí, no te vas a sentir humillado va a y estar dolido. aguantando. Ojalá no se vaya dolida con el presidente y se vayan en buenos términos. Porque ¿Es cercana a ella el presidente? yo creo que se hizo cercana en la campaña. Lucía es una persona bien talentosa desde el punto de vista de la mirada en temas de seguridad. Esa es su especialidad. Y yo creo que era un lujo tenerla en el equipo. No sé cuánto la escuchaban desde el punto de vista de los temas de seguridad. Por ejemplo, si la ministra Isquia, con ella tenían reuniones y podía entonces fortalecer. Porque al final uno tiene gente que tiene expertise en los equipos. Sí, pero no digamos que la marcha del gobierno va muy bien tampoco. Y si uno piensa que hace menos de 2 semanas el rechazo ganó 61 a 38. 63, claro. 61. No te suba por el chorro. Sí, es que hay mucha gente que está diciendo 63. No, 61, no, Sí, que ayer alguien dijo 63. 63 acá. no, ¿Quién fue? Alguien que está equivocado. O sea, los números no Vamos a mienten. terminar en 70-20. Claro. Que más o menos, Vamos al a final terminar. es lo mismo. Y si al Vamos a final terminar fue por 70-30. goleada. Oye, déjame terminar el punto. Es un tremendo fracaso también para el gobierno. Y alguien por dignidad política, tenía que salir del diseño, quizás. O sea, lo que decía Ascanio Cavallo, un gobierno parlamentario cae después del 4 de septiembre. absolutamente. O sea, Obvio por que lo sí. pronto. Sí, se completamente. produce el cambio de gabinete, es una reacción. O sea, no es tan raro que en este contexto salga la jefa de los asesores del segundo piso. ¿Cómo lo ves tú? Perdona, solo... Paula, perdona. Pero Dale tú. tiene... Lo que quiero decir, los jefes de asesores son invisibles. Sí, por eso Debieran es raro, ser por eso es invisibles. raro No que sé lo si es raro eso que la remuevan. No Porque- sé si... Pero si el gobierno no está yendo bien, reitero. No, sí, pero bueno, pero 33% tú de puedes aprobación. colocarla a ella, ¿me entiendes? A trabajar en la Secretaría de Seguridad, o sea... Pero quizás trataron y ella no quiso, es lo que dice la Paula. Buen punto. ¿sabes? Sí, pero tampoco es que nos va mal por culpa de la jefa de asesores. Pero alguien tiene que pagar un costo político. Sí, pero si ahí no, puede no ser. creo. Sí. Sí, pero no. Porque no, Isquia Siches no sale por el resultado del plebiscito. No, pues sale por mal. Sale porque estaba mal evaluado desde antes. Bueno, pero se movieron varios. Piensen Sí. que del equipo original Bueno, Jackson. solo ¿Quién? queda... Hoy día leí algo en una... Solo queda Camila Vallejo ¿Vieron la foto en de el los comité tres político. ayer? Claro. Linda la foto. Linda la foto de los Superlinda. tres abrazándose, impresionante. Camila Cariño Vallejo, verdadero. claro, es la única que queda. Y Jackson, es que hoy día leí algo que era muy malvado. Con Que estaban respecto tratando de meter de a Jackson, Giorgio como en el comité no, político. Pero Yo no cómo sé, eso no finalmente me Jackson consta. queda, a pesar de una muy mala gestión. Sí, pero pues, queda. Ya, a mí lo que me Queda llama la en la atención, RD, Revolución Democrática, que es un movimiento que nace del NAU, en la Universidad Católica, en donde Crispi, después vino Jackson como presidente de la FEUC, ¿no? Y lo interesante es que Jackson quiso, por lo que se dice dentro del gobierno de Piñera, y yo creo que lo ha dicho el propio Jaime Belolio, que Jackson siempre como que rodeó o estuvo rondando en torno a la posibilidad de ser jefe de segundo piso. Sí, pues, que tiene claro. un gran valor, o sea, el Lo segundo habría piso... hecho Regio ahí. Pero lo habría hecho mejor, yo creo. Sí, Menos mejor que, también creo. indudablemente mejor que la Secretaría General de la Presidencia. Sí, yo también creo que lo habría hecho ¿Te acuerdas que Porque- en un entrevistado dijo hay que cuidar a Giorgio Jackson porque es muy valioso, Mira, esa es la hay que foto. exponerlo? Está buena la foto. Esa es la foto que están los tres abrazándose. Abrazo grupal. Sí. Mira. Es rico el El abrazo del medio grupal. del presidente, obviamente. Y la flor es de Camila. Y las flores de Camila. O podría ¿no? ser una No veo. collera de Giorgio. Tiene... ¿Collera se llama? No, ¿Eso que tiene se pone uña así? pintada. Uña Sí, pintada, y anillo. Definitivamente no es Giorgio. Presidente. Ay, qué dispersión. Bueno, y Jackson quiso ese segundo piso. La gracia del segundo piso, y por eso tal vez lo de la salida de Lucía Dament es tan raro, es que el segundo piso no paga costos, por lo general. El segundo piso, como es callado, que es la pelea que tuvo Lagos con o sea, Lagos tenía Otone. a Otone,
y Otone peleaba con Insulza, y la rabia que daba era, Y con claro... la era. Y la, verdad bueno, que y la- esa sí, era la estaba verdadera, dentro de... sí. Bueno, el segundo piso siempre se ha subdividido, y hay contrincadas, y conflictos internos, no es un segundo piso. Y el segundo piso Por de eso Piñera podría haber II, habido un segundo piso de Lucía Dahmer y un segundo piso... Pero eso, Crispi. pero eso es muy malo para los Sí, presidentes. pues eso es malo para el Eso es muy gobierno. malo. Sí, bueno, pero hay, Dos o sea, a mí me ha segundos tocado pisos. en los puestos, Un de entrepiso. jerarquía que yo he tenido siempre me he dado cuenta que al poder le gusta dividir. Y siempre le gusta tener conflictos internos porque son los que dirimen. Oye, y lo otro es la roulette en Piñera 2, que al final yo creo que era como por deporte que se decía, no, este es diseño de la roulette como que era el malo y todo. Y fantástico, porque Pero nunca apareció. nunca nada, apareció, da lo mismo, o sea, recibía los golpes y eso no tenía ningún efecto. A propósito de la roulette, a propósito de Piñera 2, el presidente Sebastián Piñera habló ayer, el expresidente, en Mega y en Canal 13. Y en la entrevista de Mega, entre otras cosas, critica al gobierno, dice que el gobierno estuvo demasiado tiempo paralizado en favor del plebiscito y que ahora no puede venir a pautear a la convención. Veamos algunos de los recortes de prensa con sus declaraciones y utiliza el mismo término que están utilizando, fíjate, los presidentes de Chile Vamos. ¿Borde? Claro, y esto de pautear. Sé lo que es gobernar, es muy difícil, pero yo, si pudiera darle un consejo al gobierno con humildad, es que el gobierno, los últimos 6 meses, se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el plebiscito y, en mi opinión, descuidó las preocupaciones de la gente. La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios. Lo que pide es una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas. Yo creo que el gobierno debiera alejarse del proceso constitucional y dedicarse a gobernar. Qué irritante debe ser igual, ¿ah? Como para el gobierno que aparezca Sebastián Piñera con esto. El gobierno se la jugó por el proyecto de constitución más allá de la cuenta, ahora no puede pautear lo que viene. Y hoy día Manuel Monsalve, después de la reunión de evaluación del estado de excepción que se hace todos los jueves en La Moneda, le respondió al presidente Piñera diciendo que el presidente había sido incapaz en sus 4 años de gobierno de diseñar una política de seguridad, que son los temas que le tocan a Manuel Monsalve. Escuchemos lo que dijo. Yo tengo mucho respeto por los presidentes, pero sí quiero constatar algunos hechos. El expresidente Sebastián Piñera tuvo 4 años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y no lo hizo. Hoy día se está construyendo una política nacional de seguridad pública. El gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo 4 años para construir una política nacional contra el crimen organizado. Bueno, y seguramente va a haber más respuestas ya Sí. como en lo político. ¿Cómo lo ves, Paula? Preguntémosle primero a Juan sí, Diego, que conoce yo- bien a yo pienso Piñera. lo mismo, que- ¿Tú has estado con Sebastián Con Piñera Piñera. últimamente? Últimamente no. Ya. estuve hace unos Penúltimamente. meses. Penúltimamente. Penúltimamente sí. Estuve, sí. Ya. ¿Y cómo está? No, Enchufado. lo que me llama la atención es el despliegue que hizo, que es que se parece mucho al de Lagos. Ustedes se han dado cuenta que cuando tú quieres entrevistar a Lagos tienes que ir a ver a Lagos. Sí. Lagos no va a los estudios. No. Bachelet, en cambio, nunca tuvo una... no sé si Dialoga fue como una gran espacio donde... Bueno, ella no estaba en Chile, pero... Me encanta pero- Juan Diego, pues se contesta solo. Sí, lo máximo. Me mira, Sí. si me pregúntele a lo mismo. Lo máximo. No, pero es Pero que, por está- si es que me puse a acaso, pensar, por si me puse a pensar que las veces yo iba a entrevistar a Bachelet a su oficina de Dialoga que tenía como 3 pisos, ¿no? Sí. Y era, claro, pero ella estaba ¿Y ahí. cómo pero- se llama el centro de Lago? Democracia y Desarrollo. Democracia y Desarrollo. Siempre Sí, ahí, lo siempre son ahí Sí, las claro, él entrevistas. siempre llama ahí. Y hay que ir y estar ahí, los canales van. Sí. Y Piñera ahora hizo como un gran despliegue en su oficina. A mí me parece que las oficinas de Piñera son bastante reducidas. A mí me ¿Y llama sigue la estando en atención. Apoquindo 3000? Sí. ¿No se va a cambiar? Sí, está en Apoquindo 3000, que lo único que tiene ese piso, el último piso de ese edificio, y es gracioso porque la única buena oficina es esa, la de él. Todas las otras Ahí estamos ofici- viendo el video de todas su las otras Instagram. oficinas esa es la oficina de él, por lo que estoy ¿Ya? viendo. Sí. Que da muy bien, da hacia Peñalolén, así. Es una torre que yo siempre, bueno, no sé, siempre bromeaba de que una persona con tanta plata, ¿por qué tiene una torre tan fea? Pero Claro. como que no distingue por la arquitectura su edificio. Bueno, pero y esa oficina es muy buena, pero es la de él. Pero todo lo demás es chiquitito, toda la gente está apretada, todo es un pasillo, es como... ¿sí, ah? Sí, es como raro... Manito de guagua. Manito de guagua, no sé. No sé, optó por... Tal vez quería tener el último Ya. piso. Vamos al punto. Y lo que me llama la atención es que este despliegue que hizo, que está muy bien hecho, me llamó la atención y felicito a... ¿Por Sí, qué pero- habla Juan Diego? ¿Por qué habla Bueno,
En esta edición pre-18 de Días Contados recibimos al economista Óscar Landerreche. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a vernos. ¿Te Estas- sientes en ánimo festivo? Sí, sí. No mucho. Sí, no, sí. Lo que pasa es que la universidad cierra sus puertas. Entonces, Ya. como que uno como que lo obligan a descansar un poco. ¿Y Está cuánto como, tiempo prohibido, cierra? está como prohibido hacer cualquier... Entonces, Y no si uno le llega a mandar un mail a un ayudante, te va a caer una te comisión. funan. No, te va a caer una comisión de la Contraloría. Te entonces- funan. Entonces uno tiene que como que... Está obligado como a, no sé, pues, A estar desaparecer. tranquilo. Sí. Llega la PDI. ¿Y Cueca te tocó bailar en alguna parte? ¿En algún He momento? bailado cueca, no puedo decir que soy un Eximio. ¿Zapateas? pero como digo, con suficiente Carmener te bailo lo que queráis. po. Lo que queráis. Lógico, lógico. Te hago- claro. ¿Y con zapateo? Solo Carmenil. Sí. Solo Carmenil. Con Carmencito ya Solamente- tenemos una edad que nos permite Solo ser Carmener. estándares. Claro, ya no se puede subir al destilado. Oye. Mantenemos el destilado lejos. Óscar Landerreche fue Bigotúo, parece. la primera persona de la centro izquierda que dijo público. ¡Ay, que pucha que estamos dispersos! Demasiado Que se antes. acabe rápido este programa. El bigotudo, el bigoteado. bigoteado. No, el bigotudo. Además no tiene bigote. Y con Diego le va a venir a dar un ataque de risa y no vamos a poder ya. Entonces, fuiste el primero de la centroizquierda en decir yo voto rechazo. Sí. Y mira el resultado. Digamos, no Te fue digo, bien, no tuviste digo buen ojo. Tuviste buen ojo. Claro, no digo que por esa acción, Improbable. pero en el fondo fuiste una voz de las primeras que hizo que como que la idea de que era transversal y no solamente de la derecha, la opción rechazo, o sea que podía capturar votos de la centroizquierda, del centro de la centroizquierda era posible y mira el resultado, 61 y tanto de triunfo del rechazo. ¿Cuál es tu primera lectura de lo que pasó? O sea, en mi caso es bien simple esto. Yo me pasé todo el año de trabajo de la convención estudiándome lo que salía de ahí. ¿M? Las propuestas y además de estudiármelas en detalle, en la facultad donde yo trabajo, que es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se hizo una pega, la incentivaron mucho el decano, José Gregorio, Guillermo Larraín también incentivó, mucho de llevar, bueno, abogados constitucionalistas o algunos constituyentes, pero como a conversaciones privadas con los profes. O sea, como para poder, como un poquito hablar a calzón quitado, como decir, oye, ¿piensas esto? ¿Qué es lo que...? ¿no? Y bueno, lo que me pasó fue que me hice la convicción de que era un muy mal texto, eso es todo. O sea, era un muy mal texto, no en el sentido de las aspiraciones políticas que presentaba, ¿no? Si con esas, en gran medida, yo estoy de acuerdo en general. Era cómo estaba redactado, era cómo estaba armado, era el sistema político que presentaba, que yo considero hasta el día de hoy que era completamente disfuncional y peligroso, ¿no? Desde un punto de vista, desde un punto de vista de la democracia, generaba instrumentos para personas con espíritu totalitario para aprovecharse de ciertos mecanismos. Yo creo que hubo un grado de ingenuidad enorme en cómo se redactó eso. A mí todavía me choca, para ser súper sincero, gente a la que yo le tengo mucho respeto intelectual y que continúa defendiendo ese texto, ¿ah? Porque Es impresentable. es impresentable. Yo me dediqué mucho a estudiarlo, digamos. ¿Será que para esa gente la sola aspiración política que, digamos, estaba en el texto, que tú dices que estabas Sí. de acuerdo con eso, justificaba aprobar? De repente para esas personas es más importante Sí. el horizonte. Mira, lo que me pasaba a mí en conversaciones privadas que yo tenía con amigos míos que estaban en la postura prueba, era que me decían, pero Óscar, mira, este tema, tú le estás dando la peor interpretación posible. Claro. Ya, entonces yo lo que le decía es que esa es la interpretación que le van a dar las personas peligrosas. Porque yo O sea, le de decía ahí se van a agarrar para Claro, hacer- yo le decía a mi contraparte, si tú fueras la persona que va a reinterpretar y a amendar este texto, Está bien. te lo apruebo. Pero tú no vas a hacer, ¿cierto? No vas a hacer tú, ¿cierto? Claro. Entonces, ese es el problema. Yo tengo que ponerme en el escenario en el cual va a ser interpretado mal. Del ¿ya? peor enemigo. Entonces, bueno, yo considero que eso de personas que de verdad son expertas en temas constitucionales y personas que supone que saben de política, o es muy ingenuo o no sé, Ya. me complica esa posición. Óscar, pero tú leíste, tú estudiaste, tú reflexionaste. ¿Cuál es tu lectura de por qué el 61% rechazó? Claro, yo no creo que sea por la posición que yo tengo. Por eso te digo, hago del el- sistema político. Nunca tanto. No creo. Hay una encuesta divertida por ahí que hizo alguno de estos, no sé si una buena encuestadora, pero alguna hizo una encuesta en que salía como que el 40% de los chilenos decían que habían leído el texto.
habían leído el texto y creo que era antes de que hubiera salido el texto. Y tú no le crees a la encuesta. El texto Yo tengo dificultades en creer que el 40% de los chilenos hayan leído cualquier cosa. El texto, lo lamento. Entonces, yo creo que la mayor parte... A ver, lo que ocurrió fue que la democracia representativa, en la que inevitablemente vive una sociedad de masas, tú eres más experta que yo en eso, inevitablemente tiene como trasfondo el hecho de que las personas no van a estar enterados de los detalles técnicos o institucionales o legales de los temas, sino que van a delegar en figuras públicas, en periodistas, en políticos, en líderes de opinión, van a delegar un poco de su juicio, ¿no es cierto? Van a decir, bueno, si estas personas dicen esto, yo como que tiendo a creer eso, ¿ya? Entonces, por eso es que la forma es tan importante como el fondo, ¿no? Y en este caso lo que ocurrió es que ni siquiera tuvieron que esforzarse los líderes de opinión, porque los propios convencionales se encargaron de dar señales de poca credibilidad del texto que produjeron. Entonces, las personas básicamente, que esto es una cosa que hacemos mucho con los estudiantes de la universidad, que yo les digo, si usted presenta un documento mal escrito, con falta de ortografía, mal hecho, yo voy a decir, bueno, si esta persona no se dio el trabajo ni siquiera de corregir la ortografía, ¿se habrá dado el trabajo de corregirlo de fondo? ¿Le creo lo que dice? ¿Me entiendes? Entonces, si una persona te votó desde la ducha, si una persona andaba disfrazada de Pikachu. Claro, andaba, o sea, muchas personas trataron esto como que fuera un pijama party. Entonces, yo creo que es muy razonable para la señora Juanita, para, ¿cómo se llama el otro? Faunde, ¿no? Decir, no les creo. Entonces, cada vez que aparecían diciendo, pero es que no, miren, es que en realidad la convención, los 2/3 ayudaron, no sé si te creo. Yo creo que eso fue lo clave que mató al texto. Yo creo que hay temas puntuales que jugaron un rol. Yo creo que el tema del aborto jugó, por lo que hemos visto, con lo evangélico, parece que sí. Yo creo que el tema de la plurinacionalidad, yo creo que jugó. Yo soy partidario, por si acaso. Sí, yo creo que nadie la entendió. De una cierta plurinacionalidad, pero la manera en que fue presentada fue espantosamente mala. Me parece que hay un tema ahí donde tienen un punto los que dicen las fake news, yo donde les compro un poquito con el tema de la vivienda. Yo creo que ahí sí fue, ahí no había... pero yo diría que uno puede agarrar temas puntuales que como que agarraron a ciertos públicos, pero globalmente fue una pésima imagen que tuvo el proceso que hacía que no tenía credibilidad ese texto. Oye, tú dices que no hay nada que celebrar y ya veremos por qué. Pero antes de seguir y darte la palabra, Juan Diego, habíamos dicho que todavía hasta a esta hora no conocíamos una respuesta oficial del gobierno a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. El presidente Boric habló y esto fue lo que dijo. Me parece que es legítimo que el expresidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que fue el suyo. Y tiene derecho a expresarlo. Que no les quepa duda de que nosotros estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas, en enfrentar el alza del costo de la vida. El Plan Chile Apoya ha estado justamente abordando aquello. Estamos con un gran despliegue en materia de seguridad. Y a mí me gustaría hacer otra reflexión. Yo lamento de que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña y dé su visión respecto a la opción del plebiscito solamente después de terminado este. Yo esperaría de que en una persona de Estado primen las convicciones y no solamente la táctica electoral. Claramente prefirió decirlo hoy día, cuando muchos estuvieron callados durante mucho tiempo para no aparecer en escena, y eso me parece que en un momento en que se decida algo tan importante para Chile es lamentable. Ahora, la tranquilidad es que el proceso constituyente que el pueblo chileno nos ha mandatado a todos y a todas a darle continuidad está encauzado, eso va a seguir, las conversaciones están al interior de los partidos y espero que eso pueda tener humo blanco pronto. El presidente y su opinión sobre Sebastián Piñera, que a su juicio se escondió durante el periodo del plebiscito. Bueno, Oscar estaba riéndose de que tiene razón. Si Piñera hubiera aparecido, tal vez no le habría ido tan bien. Probablemente, claro. Al rechazo. Está bien que lo lamente porque habría ayudado a la prueba. Piñera. Bueno, pero yo creo que Piñera es una causa perdida en este momento. Sí, sí. Bueno, yo insisto en el tema de la acusación constitucional. Tenía 6 meses que tenía que estar muy fondeado. Tenía que estar callado porque si no... Entonces, y es por lo general no son 6 meses muy cómodos para ningún expresidente.
Y en 6 este meses caso, es el plazo para acusarlo. acusarlo Sí. constitucionalmente. Pero hay Es otro momento de plazo juzgarlo. para salir del país, Sí. que también es relevante, ¿no? Sí. Pero es menos tiempo. Es menos Sí, tiempo. no me acuerdo si. Sí. Pero bueno, pero indudablemente. pueden arrancar. Yo creo que. Ah, ¿verdad? Pues no pueden salir del país. Pero es un menos plazo. que Creo que 6 es ahora, ¿eh? Creo que ahora se cumple ese plazo también, no sé. Bueno. Ahí vamos a ver. No, a mí es un tema que a mí bueno, tuvimos saltándonos lo que fue el plebiscito y el triunfo del rechazo. A mí me llamó mucho la atención y ahí quiero meterme contigo el tema de que el martes, o el lunes o el martes, así salió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el ministro Grau de Economía, Sí. en una conferencia de prensa que yo nunca entendí por qué en el aeropuerto. Sí. Yo de verdad no, todavía Capitales estoy... internacionales. alguna Sí, cosa. pero era como que estaban llegando. Claro, Querían la mostrar el avión. maqueta. No, yo decía, pero ¿por qué están en el aeropuerto dando una Pero un conferencia de prensa creativo de haber dicho no, un eso, creativo, claro. Está muy Yo lo creativo. encuentro regia idea, fíjate, pero ya, vamos al punto. Bueno, pero esta conferencia piensa que dieron Capitales en el... golondrina. Podemos y avanzar. El invitado prácticamente no ha hablado. No, sigan, por favor. Ah, lo estáis pasando bien. Pues vamos a estar todo el programa contigo, por eso. Carmeneri. Carmeneri, listo, Carmeneri. Carmeneri, por favor. Carmeneri. Claro, con Yo Carmeneri, escucho. tú cualquier cosa. Bueno, y da una cantidad de Medidas. 22 medidas, Sí, como 28 sí. medidas, ¿no? Pero eran más de 20. Medidas para supuestamente reactivar. A ver, primero, ¿cómo está la situación económica Sí. hoy día? Segundo, ¿estas medidas sirven de algo? Porque el sector empresarial ha dicho que son baladí, son detalles, son No, humo. no. Entonces, primero, ¿cómo ves la situación económica? ¿Va a ser tan terrible el próximo año como se dice? A ver, yo creo que hay que distinguir entre dos planos. ¿Ah? Un plano es cuál es el problema económico de largo plazo de Chile, ¿ya? Y cuál es el problema cíclico. O sea, porque estamos en un problema cíclico ahora, ¿ya? Un dato. A propósito de lo que apareció el presidente Piñera, en septiembre del año 2019, o sea, un mes antes del estallido social, el crecimiento per cápita de Chile era menos de 0,5% anual, ¿ya? O sea, una de las razones, uno puede decir, Bueno, se no, que dice los que una de 30 las pesos, una de las razones por la cual la gente estaba muy enojada con Piñera era porque él había prometido apenas un año y medio antes Crecimiento, volver a crecer. ¿Y qué pasa? ¿No? El crecimiento de Chile está básicamente en 0% per cápita hace mucho tiempo. Sí, pero después... o acuerdo, Entonces, mi el punto es el IFE siguiente. nos hizo crecer, pero... Está bien, pero es un crecimiento completamente espurio. Mi punto es el siguiente, mi punto es que si de lo que uno está hablando, que creo que es lo que algunos empresarios se refieren, es a reactivar la economía en ese sentido, en términos de revertir la tendencia a largo plazo que nos tiene básicamente estancado en productividad, claramente estas medidas no son de eso. Productividad estás hablando. Claro, productividad de largo Que es lo que tú plazo. dices que a largo plazo es lo relevante. Claro, No es el ciclo actual de... Pero este paquete sí tiene cosas clásicas de un paquete de reactivación. Por ejemplo, la mayor parte del paquete, el gasto tributario, o sea, ¿qué significa gasto tributario? Pago. Significa impuestos que el gobierno deja de ganar, ¿no? Eso se llama gasto tributario, ¿no? Básicamente están en una cosa que se llama depreciación acelerada, que le pusieron otro nombre, pero es depreciación acelerada, y es la idea de que una empresa, cuando invierte, pueda descontar rápido esa plata de impuestos. Eso es clásico de reactivación económica de todos los paquetes se hacen Sí, desde de 1970. sí, claro, de prehistoria, de la prehistoria, así que eso es muy normal. Yo creo que lo más interesante en ese paquete en realidad fue una jugada más política que hizo el ministro Marcel, Ya. que fue cuando dio como señal de reactivación el aplazamiento de algunas de sus propias medidas de reforma tributaria que no estaban presentes. Por eso, esto es lo que como que irrita a algunos empresarios, porque dicen, ¿cómo va a ser una medida algo que no ha ocurrido? No ha implementado. Y que todavía no iba a ocurrir, ¿no es cierto? Pero un gesto político. Tienen razón Sí, pero en el que mercado ya lo había- no te da plata, no te genera cash flow, pero por otro lado es un gesto político bien sustantivo. Y si uno le suma que 2 días después del plebiscito sale Mario Marcel muy empoderado con esto, pega un poco un retroceso con su política Reforma tributaria, y al mismo tiempo la nueva ministra del Interior, una de las primeras señales que da es a favor Sí. del TPP-11. Nunca vi hablar más una ministra de Interior de Correcto. Economía. Entonces ahí hay un paquete, o sea, vamos a ver si les resulta y qué pasa dentro de la coalición, ese es otro tema, pero yo creo que hubo una señal importante. Dicho eso, la situación económica internacional y local chilena es tan complicada y jodido el ciclo en que estamos,
en que no vas a evitar una recesión. ¿Cuáles son las Claro, no hay cómo salir de esta. Puedes lograr que sea un poquito menos mala, pero O sea, claro, el crecimiento negativo no se salva. O sea, tenés que evitar que esto sea una debacle. En este momento estamos hablando de un decrecimiento de Chile el próximo año entre -1 y -2%, lo que en términos per cápita es un decrecimiento de entre -3 y -4. ¿Por qué per cápita le aumenta? Porque la población, es que eso es lo que la gente tiene que acordarse. La población de Chile aumenta todos los años entre 1,5 a 2%, sí, la por población. una combinación de natalidad y migración. Ya. Si tú no creces 1,5 o 2%, Es cero. si tú creces menos que eso, el PIB per cápita, o sea, el producto, las lucas por Claro. persona, Son son más. cada vez menos. Son cada vez menos. Si tú no Claro, creces porque va como aumentando la mínimo cantidad de 1,5. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que vamos a lograr que la economía chilena crezca 1,5, 2%, eso es cero. Desde el punto de vista de las lucas para la gente. Ahí es el doble, entonces, claro. Sí, pues. Entonces, el problema es que para el próximo año estamos decreciendo 1,5. Dos. ¿Cachai? Entonces, vaya, en términos de las lucas por persona, Tres. es -3, es -4. Eso es muy fuerte. Entonces, estas medidas reactivadoras, si te logran sacarte un punto para arriba, sirve. Ayuda. Pero la reforma, perdona, al último, la reforma tributaria, ¿cuáles son los elementos, para que queden claros, los elementos que de alguna manera se hizo un pausa en la Claro. implementación? ¿Cuáles son los más importantes? En varios. Bueno, una señal importante es la inversión internacional extranjera con el tema de que el royalty va a ser más pausado. Dinero. Correcto. Y hubo varias medidas de implementación que algunas son bastante correctas, en que básicamente está cerrando mecanismos de elusión tributaria, o sea, maneras en que legalmente uno puede pagar menos impuestos, ¿ya? Algunos de esos mecanismos se estaban cerrando, de impuesto a la renta, impuesto a las empresas, y eso también se va a retrasar un poquitito. O sea, Mira, vas a poder seguir eludiendo. Claro, es Claro, loca pero es que la ilusión es ilegal. La ilusión es diferente de la evasión. evasión, La evasión es ilegal. La ilusión es cuando tú usas mecanismos legales para reducir tus impuestos, Claro. pero para eso tienen que existir los mecanismos legales. Claro. Entonces, mucho de esta reforma, que al menos lo que se sabe de la reforma, porque en el fondo estamos hablando sobre una abstracción Sí, claro. Sí, todavía no lo conocemos. que todavía no la conocemos completamente, entera. pero mucho de esta reforma cerraba algunas de estas cosas, lo cual yo encuentro que es correcto en el largo plazo. Lo que pasa es que, claro, en un momento que tú estás reactivando la economía, inevitablemente, si tú le subes los impuestos a las empresas y a las personas, hazlo bien, hazlo mal, eso te frena la economía. Eso así, no hay vuelta. Sí. Bueno, a propósito, yo quería justamente preguntarte eso. ¿Es raro hacer reforma tributaria en un momento De en recesión. que... Sí. Es raro. Pero es que nunca fue un momento. No, yo soy la más... Tú eres en contra de la reforma. ¿Quién lo sabe más que la Te Paula? quiero decir que Poderoso. sí, te quiero decir que para nosotros fue un súper tema en el gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma Sí, tributaria, a ti te tocó, esa reforma fue muy Claro. dura, porque fue una reforma tributaria compleja, muy probable. opuesta, con mucha oposición. papel, también. Oscar también la puede describir infinitamente mejor que yo. Pero lo que quiero decir es que estamos en un momento, en un escenario internacional muy complejo. Y entonces seguir adelante con una reforma tributaria en un escenario internacional y el nacional, tú ves eso... Es peor. Es peor, Así es. por otra razón. Porque los dos proyectos centrales que le va quedando al gobierno como de agenda económica, en realidad, son la famosa reforma tributaria, que yo siempre encontré que colocar eso en el centro ¿Tú cierto? era políticamente, incluso en una buena situación, porque si tú, una reforma tributaria, hay dos tipos de chilenos y chilenas. O te van a subir los impuestos, en cuyo caso te va a enojar, o no te los van a subir, en cuyo caso te da igual. Entonces es como... Ahora, se le baja... Para hablarlo en el lenguaje que se usa hoy, luz. ¿Ah? Entonces, bueno, yo tengo la impresión de que tenéis esa reforma que es complicada en este momento. Y Estoy de acuerdo contigo. Pero pensiones que en realidad, si se hace una reforma de pensiones al estilo de lo que quiere el gobierno actual, una parte de ello, en el fondo, es una reforma tributaria. Porque lo que vas a hacer es Aumentar la subir la carga. cotización y una parte de eso no va a ser, estoy seguro, una parte de eso no va a ser Del empleado. de cotización individual. En el fondo le estáis subiendo los impuestos a la renta a los asalariados. Una empresa. No, a los asalariados, si esto es un impuesto al trabajo. Entonces, yo encuentro que son dos reformas súper a contrapelo del ciclo económico, es cierto. Mi recomendación sería, dado que son tan centrales para el programa de gobierno, pactarlas, pero con lo que está haciendo Marcelo, en el fondo pactarlas con un plazo y una gradualidad muy sustantiva
y en el corto plazo usar mecanismos transitorios para generarle cash flow a las empresas para que inviertan, o sea, darle como unas tranquilidades ahí. Lo otro que es complicado es que para el ministro Marcel, que yo encuentro que ahí está medio frito, yo encuentro, es que en realidad si uno habla con los inversionistas internacionales, es cierto que hubo un alivio desde su punto de vista con el resultado del plebiscito, pero no es cierto que se haya terminado la incertidumbre para invertir en Chile. ¿No? Con el tema constitucional, no. ¿Qué incertidumbres quedan? Porque, bueno, ¿quién dijo que el próximo proceso constituyente va a salir bien? ¿Quién dijo eso? O sea, eso es... Hay un estado de ánimo ahora, vamos a ver, Puede ser, claro, puede ser un poquito mejor, pero no, pero Claro, también o volver a puede ser pedir, peor. o volver a pedir Créeme que puede ser peor. la estatización del sector ver, minero. ¿por qué? Cada día puede ser peor, como A decía ver. la presidenta Bachelet. ¿Por qué? No, o sea, porque ¿Por qué tú crees que esta segunda parte, esta continuidad del proceso constitucional puede ser peor? podría... Y que no hay nada no, que no es que yo celebrar. crea, yo no creo eso. Yo soy muy escéptico respecto a lo que viene, pero lo que constato es que cuando yo hablo con inversionistas internacionales, ellos dicen, ya fue una buena señal el rechazo desde nuestro punto de vista, qué sé yo, pero nada impide que vuelva un ciclo populista desde el punto de vista de ellos, que se haga una nueva convención, que se logre un equilibrio político tal que se apruebe un texto muy parecido al que se rechazó, digamos. Ellos, O sea, entonces, que la historia se repita. pero por supuesto, Marx decía, la historia siempre se repite dos veces, una como primera... tragedia y después como farsa. Ellos están muy conscientes de eso y eso no está en manos del ministro Marcel. O sea, la principal fuerte incertidumbre para la inversión extranjera, por eso es que está en el aeropuerto, por si acaso, es esa, y él también puede hacer lo que puede. No hay... Mencionaste el TPP-11, me gustaría que hablemos de eso, porque TPP. tienes en un gobierno a una persona como Daniel Jadwe, que dice el gobierno no está cumpliendo con su compromiso de no firmar el TPP-11, y tienes al senador Ricardo Lagos Weber, que dice... ¿Qué pasa con este tratado que impulsó el progresismo en Chile? Lo dirigió Bachelet con Heraldo Muñoz y el gobierno no toma una decisión. Hay como distintas almas respecto de esto, aparte de la presión que nos está poniendo la Unión Europea para cerrar, digamos, el tema de la revisión del acuerdo. Sí, yo encuentro que esto es un tema bien absurdo desde mi punto de vista, porque para mí Chile es un país que haga lo que haga, es un país chico que necesita estar inserto en el mundo. Necesita comerciar. Necesita inversiones. Y necesitamos inversión, pero además somos un país chico, enano. Entonces nosotros necesitamos, por así decirlo, un Estado de Derecho internacional. A nosotros no nos sirve el mundo de Putin, digamos, el mundo en que gana el más fuerte y pierde el más débil, porque nosotros vamos a ser débiles. Y por eso es que nos sirven los tratados internacionales, por eso es que Escazú es importante, por eso es que las Naciones Unidas son importantes, tanto que les molesta a los republicanos, ¿no es cierto? Por eso es que son importantes las organizaciones internacionales y por eso es que desde siempre Chile tenía una tradición diplomática súper promotora de la acuerdos. alianza. De hecho, somos de los fundadores de las Naciones Unidas. No es de los 30 años del neoliberalismo, no, esta pues cosa es de muy asociarse. antiguo, es muy antiguo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me parece que el TPP-11 es consistente con eso. El TPP-11 ha sido promovido por la primera ministra de Nueva Zelanda, que es como el amor imposible del progresismo, ¿ya? Por el otro amor imposible del progresismo, que es el primer ministro de Canadá. O sea, ¿qué nos pasa, bueno? O sea, el enemigo central del TPP-11 era Trump. O sea, si necesitáis señales políticas... ¿Y qué nos pasa entonces? Lo que nos pasa es que hay un sector de la izquierda que se ha atrapado en una serie de trampas retóricas que no tienen base empírica, que suenan muy bonito, que son muy nostálgicas de los años 50, ¿no? De que el comercio internacional y la apertura es el imperialismo y una serie de cosas que no tienen sentido, ¿ya? Y eso es lo que esto mismo fue lo que hizo fracasar a la convención desde mi punto de vista. Sí. Y mientras no salgamos de eso, el proyecto de esta nueva izquierda millennial, yo creo que está condenado al fracaso y tienen que salir de eso pronto. Y por eso es que a mí me parece una señal, una especie de prueba ácida de si acusaron recibo, ¿no? De lo que les pasó el domingo. ¿Qué va a pasar con el TPP-11? La ministra Toá dijo, vamos con el TPP-11, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Van a aprobar el TPP-11 con los votos de la derecha y del centro? Porque es un problema. Ahí va a salir, Es un van a problema. salir. Es para su base Jadwe va a seguir izquierda. diciendo Es con un los problema. votos de la derecha, ahora o sale el vamos a ser TPP-11. capaces de esta historia que van a hacer unas cartas, Las side las letters. famosas cartas, que es una salvada de cara, Pero básicamente. es que eso te quería preguntar, ¿no es legítimo también que un gobierno diga, sabes qué sobre esto, la resolución de controversias, yo tengo como una objeción, ¿te parece que lo veamos por fuera? Si te están contemplados esos mecanismos.
Sí, lo que pasa es que eso es cierto si no es falso. O sea, es cierto si no es simple maquillaje. ¿Cuál es la trascendencia Porque en realidad de esa Chile ya carta? está sometido a todos esos mecanismos por tratados anteriores vigentes. No podemos salirnos de esos mecanismos. Entonces claro, si tú necesitas para satisfacer a tu base, decir que hiciste unas cartas, ya dale. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero en realidad no estás haciendo mucho, Sí. de mi punto de vista. Perdona, Juan Diego, quiero volver al tema del cambio de gabinete. A propósito de lo que tú dices, Oscar, porque yo creo que hay un punto en el tema de los eslóganes y la idea de, yo siempre digo, como el gobierno en 140 caracteres, lo que te cabe, una frase bonita, pero en el caso de Oscar, que viene de la academia, fuertemente, la evidencia es súper relevante en esto. El viraje al centro, en mi opinión, la llegada de Analía Uriarte, la llegada de la ministra Toa, ¿tú sientes que el gobierno en eso se centra, abre al centro y que sale de esta mirada tan como, Yo, por si como acaso, propagandística que sí, tenían en el punto? yo no creo mucho en eso del centro. ¿Por qué? Yo para empezar no me considero de centro. ¿ya? ¿De qué te consideras? Yo me considero de izquierda, lo que pasa es que de una izquierda que cree en la competencia, en hacer las cosas bien. Mi problema con cómo se estaba conduciendo el gobierno antes es que se están haciendo las cosas mal. Y la entrada de Analía Uriarte y de Carolina Toá y el rol del subsecretario Monsalve y el rol de Mario Marcel. Todos PS, Bueno, excepto Toa. Toa no. ¿Entrarías al Debió gobierno? haber sido. ¿Landerreche entraría al gobierno? Después me Ya, hace esa después. pregunta porque es como... Es muy corta de un poquito responder. desagradable esa pregunta. Pero en fin, yo creo que lo que entra es gente más que nada con mucha competencia, tanto política como técnica en sus áreas. Yo creo que Analía Uriarte es una muy buena ficha para el tema del Parlamento. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es aprobar rápido el tema del Ministerio de Seguridad Pública, colocar a Monsalve ahí para que la Carolina Toá haga lo que va a hacer mejor, que Político. es dirección política. Y lo que tenía es un cuadro, bueno, se parece bastante a la concertación, ok, mala suerte, pero mi problema es con la competencia, con hacer las cosas bien. ¿Ya? No competencia de competir, sino de hacer las cosas bien. De ser competente. Si tú lees las cosas que yo vengo escribiendo hace años, yo soy partidario de casi todas las cosas que querían los convencionales. Pero estoy bien radicalmente en escrito. desacuerdo en cómo se estaban haciendo y pensaba que eso le iba a hacer mal al país. Entonces, lo mismo me pasa con respecto al gobierno. Hagamos las cosas bien. Así que yo creo que es un giro hacia el centro. Ahora, si tú me dices, perdón, no es un giro hacia el centro, sino un giro hacia la competencia. Ahora, si tú me dices a mí, ¿está hecho ese giro? En términos de las señales de las involucradas, creo que sí. Pero vamos a ver, porque es muy temprano todavía. Ha pasado muy poco tiempo desde el plebiscito. Y ya crujió harto el tema con el PC, con el Frente Amplio. Vamos a ver, pues, vamos a ver qué pasa. Para mí las dos pruebas ácidas son, como dije, el TPP-11 y dos, recuperar el Instituto Nacional. Para mí, si no es capaz este gobierno de recuperar el emblema de la educación pública, ¿no? Y sigue siendo un campo de batalla que en el fondo vamos a terminar cerrando por un tema de seguridad de los niños, me parece a mí. Si no son capaces de hacer eso y que no sea una cuestión, una especie de nido de niñitos anarquistas y matones, yo creo que no, o sea, si no eres capaz de hacer eso y el TPP-11, no vas a ser capaz de montar un Estado social y democrático de derecho, perdóname. Yo le sumaría, el otro día estuvimos hablando de la Plaza Italia. Yo creo que la Plaza Italia también es una señal de lo que pase ahí, pero Sí. es un dato al margen. Me interesó eso de que tú dijiste, que no usaste la palabra, pero de alguna manera que lo del TPP-11 fueron eslogan. Fue de alguna Sí. manera como ponerse el TPP. A mí me parece interesante, a mí siempre me dio mucha vuelta esa frase del no al lucro, ¿no? Sí. De que también era una frase corta, como que llegaba, y todos lucran, o sea, de eso funciona la economía, pero no al lucro. Lo que te quería pedir, así como la frase del TPP-11, que de hecho sale el presidente Boric con una polera que dice no al TPP-11, yo creo que le ha venido como un baño de realidad, en cierto sentido, en que las cosas hay que hacerlas con cierta competencia en términos de ser competente, Sí. ¿no? Y que ahí no se puede parar, o sea, estamos a punto de perder el Tratado de Libre Comercio con Europa porque no se ha renovado y Europa está esperando que firmen el papelito y de verdad Ahí estamos a punto de hacer un Tommy bien grande, ¿eh? Sí, ahí estamos a punto de hacer Tónica Luga. Sí, no, faltan días para que esto se acabe el Tratado de Libre Comercio con Europa y Noviembre. y Chile quede fuera. Pero
¿Qué otro tipo de eslogan, así como el TPP-11 le vino un baño de realidad y se dieron cuenta que había que apoyarlo? ¿Qué otro tipo de eslogan ha sido, de alguna manera, han tenido que coming to term, como decían los ingleses, bueno, darse cuenta, tener un baño de realidad O sea, yo no estoy seguro si ha habido ese baño de realidad. Yo escucho a buena parte de los analistas más cercanos al gobierno y los veo algunos con un cierto grado, pero de nuevo son más bien gente como cerca al PS, por ahí. Pero a la gente del core, del centro del proyecto político, yo los veo en un negacionismo total. El mismo presidente andaba diciendo que su error fue hacer una cosa tan avanzada y fantástica que no la pudimos entender los chilenos, pues. Pero ahí hay algo de autocrítica también, algo pequeño. Yo no la veo tanto. Yo no la veo tanto. Yo no veo una autocrítica que constate el hecho de que buena parte de la izquierda de este país votó rechazo. Los números son así. Perdón. Y sabemos además que una buena parte de la gente que votó apruebo lo hizo por pura lealtad política, sabiendo que el texto era malo y diciéndolo en privado. Perdón, todos hemos sido testigos. Los que tenemos una cultura política izquierda lo sabemos, ¿ya? Entonces, un poquito de autocrítica, ¿no? Hay que tener como una autocrítica mayor. Y yo creo a la gente que me está viendo que es de esta posición, que estaba subida en el tema de la nueva izquierda esta, ¿no? del Frente Amplio, etcétera. Yo los llamo a hacer la siguiente reflexión y tómenlo así como el que le estuviera hablando un profe, ¿ya? No un político. ¿Ustedes cuando se colocaron la polera TPP-11, sabían de qué era el TPP-11? O sea, si yo lo hubiera sentado en una sala de clase y diga, explíqueme el TPP-11, ¿habrían podido decírmelo? No, porque yo manejé por Chile y vi unos carteles que decían que el TPP-11 era muerte. Y la ministra de Relaciones Exteriores de Jacinda Arendt, la primera ministra de Nueva Zelanda, es maorí. Y andaba proponiendo y promoviendo el TPP-11. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que inventándose historias, mundos paralelos, que pueden ser muy bonitos en cómic, uno va a poder realmente transformar a Chile? Los enemigos que tiene el proyecto social y democrático en Chile son enemigos, en el lenguaje de Piñera, realmente poderosos. Son capitalistas, son empresarios, son personas conservadoras que no se inventan mundos paralelos. Sus estrategias políticas son en el mundo real. Si uno tiene una estrategia política de izquierda en un mundo paralelo, está condenado a perder. Y eso fue lo que pasó. 6 meses de gobierno. Sí. Que parecen así como 6 años. Una ¿no? eternidad. Muchas cosas, 6 meses de gobierno. Un proceso constituyente abierto, que no sabemos muy bien cómo se va a cerrar, abierto. Al borde del fracaso. Pero digamos abierto. Sí. Abierto y con sede parlamentaria y con una derecha que está ahí ya. Y un gobierno que le quedan 3 años y medio y que tiene 2 reformas que tú acabas de mencionar, grandota, y una convulsión social latente. Sí. ¿Cómo ves lo que viene para adelante? Igual que tú, súper complicado. ¿Ya? Súper complicado y no se lo deseo a nadie. No, lo veo súper difícil. La economía global no va a ayudar. Vamos a estar un par de años Malena, canta el tango. Mira, para darle un ejemplo nomás, nuestro principal mercado, China. que es China, que entre otras creo que hemos nombrado al embajador, creo. Todavía, sí. Es una locura. Sí. O sea, por favor, nombren al embajador 6 en meses. China. Sí, O sea, 6 bueno, meses. Es en increíble. fin, ¿qué es lo que les pasa? Bueno, en fin. China está administrando una crisis parecida a la que tuvieron los gringos con la subprime. Lo que pasa es que como China es una dictadura, 2008. claro, tiene más herramientas para como prohibir quiebras, por así decirlo. Claro, ¿ya? para intervenir. Para intervenir y evitar que sea una completa debacle. Pero ellos no van a estar creciendo fuerte por un par de años. Europa está en problemas. Guerra, Los ingleses energía. están en una recesión que te explico. Inflación. Los gringos, todas las señales son a que la cosa va a venir más lento. Entonces, no nos va a ayudar el contexto internacional. Tenemos nuestros propios pecados que pagar, ¿no? Los IFE, los retiros, bla, 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 todo eso tiene. Todas esas cuentas se pagan, siempre, al final. Entonces, yo lo veo una situación súper complicada y yo más bien, yo recomendaría como honestidad. A mí me gustó mucho de la nueva ministra del Interior, como esta cosa de hacer un giro desde esta cosa como tradicional de la política de izquierda chilena, que era como que le decían, oiga, mire, hubo estos portonazos, hubo estos asesinatos, decían, no, es que la prensa exagera, no sé El cuál. gobierno anterior. El gobierno, a mí me gustó mucho decir, sí, están estos problemas, son graves, son inaceptables y los vamos a enfrentar,
y va a tomar tiempo y vamos a subir los costos y lo vamos a hacer. Prefiero esa actitud y creo que esa es la actitud que hay que tener en economía y no vivir en un mundo de fantasía. Como de comentarista. No, y el mundo de fantasía de que de esto nos va a sacar el hidrógeno verde. O sea, por favor, ¿ya? Un poquito de realismo. ¿Por qué crees que está destinado al fracaso esta nueva pata de la discusión constituyente? No está destinado. Yo creo que está al borde, dije. ¿Por qué? No dije, porque yo creo que los chilenos están bien aburridos de esto. ¿No crees que es el momento de los partidos políticos de darle salida a esa cuestión? Pero yo llamaría a tener presente lo siguiente. La gente está bien aburrida de esto. Del payaseo que hubo, fue bien payaseo. Los términos y... Claro, y empieza a sonar a una cantinela de los políticos para no abordar los problemas de verdad. Es como, oiga, solucioname el problema del pavimento de mi barrio. No, es que mire, que el neoliberalismo, que el Estado subsidiario. Que el Ya, pero es Es que espérate, es que eso es lo que está empezando a ocurrir. Por lo tanto, yo lo que diría es lo siguiente, siendo Ya. un partidario de que el proceso continúe, mi recomendación sea, uno tiene que explicar y convencer a los chilenos de seguir. Ya. Y parte de eso es que el mecanismo sea razonable, pero parte de eso también tiene que ver con, ya, estas son las cosas que vamos a hacer, a las que nos comprometemos en este proceso constituyente, estoy hablando de izquierda y derecha, que hacen que vale la pena que usted como ciudadano y ciudadana que terminó enojado y está hasta aquí arriba con el cuento, Tenga más paciencia. tenga más paciencia y nos vuelva a dar, ¿no es cierto?, la posibilidad de continuar con una nueva ¿Y constitución. si de ti dependiera? No, ¿Cuáles sí, serían por esos supuesto. compromisos, esas cosas concretas por ofrecerle? O sea, yo creo que tenemos que ofrecer un balance entre derechos sociales, ¿no? Un conjunto importante de derechos sociales, pero con una institucionalidad que dé garantías de que eso no se desmadre como ocurrió en el proceso anterior. ¿No una nueva convención? Sí. Ya. Yo absolutamente creo que tiene que haber una nueva convención, electa además, pienso yo. El problema es convencer a los chilenos. A mí no me tenéis que convencer. Si yo soy parte de la élite, aquí estoy. ¿Ah? Con ustedes. Estamos todos autoconvenciéndonos de cosas y es la gente la que dice ¿Y quién es la estamos que hasta acá. dijo? Y la que quedó hasta acá con el plurinacionalismo, que quedó hasta acá con el fin del Senado, claro. con todas esas cosas Entonces, que tal vez un no poco, tenían un poco mucho de que ver con el empatía día a con las día. personas. Las personas tienen problemas concretos diarios. La inflación es una cosa que todavía no ha empezado a bajar. El desempleo se viene con todo. Pero el desempleo no baja. No, Ha es que estado- sí, ¿por qué? cuidado con el desempleo porque El desempleo la no tasa aumenta, de desempleo no está tan alta porque se desempleo no retiraron aumenta, 500.000 mujeres de la fuerza laboral. ¿Ya? Ojo con la tasa de desempleo, porque Porque, la tasa claro, de desempleo es la está muy gente baja, desempleada dividida por la gente que quiere trabajar. Ya. Y lo que pasa es que se retiró 500.000 mujeres Tremendo. del mercado laboral. Si tú corriges por eso, la tasa de desempleo es muy alta y lo único que va a hacer es, de- subir. Ah, la de desempleo es Ya, alta con esa corrección. Exacto. Entonces, mi punto es el siguiente, empaticemos un poco con la gente, ¿ya? La gente tiene problemas concretos. Las personas comunes y corrientes tienen cabros chicos que estuvieron encerrados 2 años, tienen todo tipo de problemas en la Déficit y cabecita. retraso y todo, sí, de terrible, comportamiento terrible, y esto, y todos los que somos papás estamos lidiando con ese problemita. así es. Y además de eso está el problema económico. Entonces, convenzamos a la gente, y yo creo que una buena manera de convencerlo es dar las garantías de que el próximo proceso, el proceso constituyente, va a ser electo, todo lo que ustedes quieran, pero va a ser súper sobrio, yo diría fome. Silencio. Pero fome, así, pero insufriblemente fome, una cosa que va a ser así. Y Va a pasar sin pena y ni va a gloria. tomar su tiempo y no hay problema, no hay ni una prisa. No, se hace bien y a fines del próximo año, principio del siguiente, tampoco importa, se vota una cuestión en que todos digamos, esto es razonable, esto está bien, Oye, está Oscar, ok. no, que tengo la frase esa, que lo que pasa es que la frase de Boric, que es parafraseó a Gramsci, además. A Gramsci. Donde dice, claro, que dice, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Sí. A mí yo no sé si eso tiene algo de mea culpa. ¿Se equivocó? Se podría interpretar como Sí, mea yo, culpa para y se mí, podría para mí tiene interpretar algo- como arrogancia. También, sí, Sí. o sea, como que estuvo muy adelantado, pero también... Adelantado pero, a su época, claro. No Sí, les podría Podríamos- llamar a la cuestión nomás. Pero lo Podríamos que hacer voy- un programa político sobre el ego en la política, ¿o no? Sí. Oye, Oscar, De eso y ahí, vive este programa. y De ahí eso se sirve la política. claro, y el rol del gobierno en este nuevo proceso constituyente sobrio, ojalá fome. Fome. ¿El rol del gobierno es bien lejos del proceso constituyente o no? No, yo ahí estoy en desacuerdo con la posición. Yo, de hecho, a De mí, la derecha. No, y del gobierno. A mí me pareció una de las cosas más increíbles. Yo trepaba por las paredes, ¿ah? Cuando el gobierno del presidente Boric apuesta todas sus fichas políticas a una asamblea sobre la cual No había se ningún- auto Golea. margina de operar políticamente. Yo decía,
todas tus fichas políticas están Ludópata. colocadas. Es como una locura. Claro, exacto. Es ¿Qué como, podría salir mal? eso es como Todo nada. Vidal y el mago Valdivia yendo al Enjoy, digamos. ¿Qué te pasa? O sea, es como chocar jugar a la chocar el ruleta. Ferrari. Claro, chocar el Ferrari. Es como, voy a jugar a la ruleta con una asamblea que ya uno se da cuenta que era una asamblea complicada, digamos, con figuras bien difíciles de... Y tú dices, no, sabes que no voy a operar. Si no hubiera sido por el Partido Socialista de Chile, mi partido, ¿no? No habría habido ningún tipo de operación para tratar de, O sea, de hacer más razonable de esto. de Razonable, sí. algo. Más que operación. Y perdón, se dieron cuenta muy tarde de esto, muy tarde. Incluso mis compañeros del PS, de las listas del Partido Socialista, estuvieron un buen rato dando la hora. ¿Ya? Y después se pusieron más serios y jodidos porque se dieron cuenta que esto se estaba desmadrando. Que un gobierno apueste a que da lo mismo lo que pasa con... No. Yo creo que el gobierno tiene que, en este momento, dar garantías para que el acuerdo sí sea transversal. En este momento estoy de acuerdo que tiene que el lugar... Esto está en sede legislativa, como dicen los abogados, Claro. ¿no es cierto? Está bien, pero después... No, pues tiene que tener una posición a través de sus partidos políticos, a través de la elección de convencionales o asambleístas, como se llame, y tiene que tratar de que sea un buen resultado, porque si no, o sea, hacer 2 veces el mismo Tony... Mucha zozobra. Si te llamaran del gobierno, ¿estarías disponible? No, yo no estoy disponible. ¿Lo harías por Chile? Todas estas Chile no depende de ideas mí. grosas. Chile no depende Chile no de mí. depende No, ya de no, ti. ya no. Nunca. Ya no. Nunca depende. Pero por Dios, que te Ya gusta. hiciste todo por Chile. No, nadie es insustituible. Muchas gracias Eso fue por la ¿ah? conversación. Nadie es sustituible. ¿Qué te pasa? Nadie. Oye, muchas gracias por haber venido. Lo Gracias pasamos a muy usted. bien contigo. Hasta la Espero no próxima. haber sido muy latero. No, No, para muchas nada, gracias. para nada. Pausa y a la vuelta cerramos esta edición en 18ª de Días Contados. Porque es un programa de una intensidad, pero Un gran digna de- un panorama económico, análisis del panorama económico en profundidad. sí, y sabes que a Juan Es Diego le político. gustan harto esos temas, así que debiéramos Mira hacerlo tú. más seguido. Mira No, tú. que está bien, sí, es un gran Yo ya me aporte. fui. No, la Paula ya está en cualquier otro lado. Yo ya Ya- me fui. no. No, pero además tengo al rey del volantín este fin de semana en mi casa. No, Me estoy Sí, bromeando. el Lucho. Me estoy bromeando. El Lucho va a mi casa y es el rey del ¿Quién es volantín. el Lucho? El Lucho es el papá de mis sobrinos. no, y es seco el volantín. No, no es que sea seco. Es un Es su- arte. es su- No, el Lucho es el rey del volantín. Qué ¿Pero qué rico, quiere decir ser el rey? ¿Que volar bien el volantín? Claro, que lo puede Obvio, elevar pues. y que... Eso. O que hace No, bien espérate, volantines. espérate, no lo sé. hace volantín. Ah, eso. Hace volantín, eleva volantín. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a el campo? Se va la a Yo me voy al provincia, campo. El campito. Sí. Aquí, región metropolitana. Y voy a hacer empanada, voy a región de comer O'Higgins. ¿Dónde es el campito? metropolitana. Metropolitana. ¿Y vas a hacer empanadas? Voy a hacer empanada. Seca. Voy a hacer... todo el mundo empezó yo quiero Sí, empanada, yo quiero con tiro la lista, nos anotamos. ¿Ya? ¿Y terremoto, cleri? No, no me gusta el Borgoña. terremoto. Ya. Yo soy vino tinto. Vino soy muy dulce. tinto. Excelente. ¿Algo Pero- más que contar de tu fin de semana? No, porque ya una... Ya, es suficiente. No, ya, suficiente. ¿qué más? 16 personas van a estar en la casa de la Oye, Paula, ¿qué? en el campo. Pero qué harta gente. Sí, es como mucho. Estoy avisando para los que Claro, se porque- están quedando Para que lo que fuera. quieren, para que hay 6 más. ¿Qué vas a Tiene- hacer y tiene tú? cupo para 16 más. No, yo los espero a los dos. Tú vas ahí, vas a poner la dirección en el GC. Claro, pongamos la dirección. Los espero, los Ah, espero a el los dos. generador de Prieta, carácter. Prieta, lo otro. Oh, Prieta, que Cómo amo las prietas. Vamos, vamos. Sí, pero ya, falta Prieta. vamos. Buenas prietas. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a ir a un campo. Qué rico también campo. Campo. En la región de... No sé cuál es la región. Ya, pero ¿cuál? Pues, ¿dónde? No sé, es Paine. Ah, claro, es región metropolitana Ay. todavía, región Reportea, metropolitana. Y pregúntame a mí dónde voy. ¿A dónde vas? A Chiloé, región de los lagos, así es que me reciban con mucho cariño, como siempre, Cómete porque voy unas con mucha ostritas. ilusión. Sí, qué rico, gran idea. Buenas qué maravilla, ostras ahí. qué maravilla. Sí, Ya, que lo pasen fantástico, muchas gracias por la compañía, como siempre. Hasta la próxima en Días Contados.